Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de cuarto y en esta ocasión trabajaremos la idea del progreso indefinido en el siglo XIX y las revoluciones industriales. La clase anterior abordamos la importancia del liberalismo en el siglo XIX, tanto el social, el político y el económico, y también las principales características de la sociedad burguesa. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, el mundo tuvo un avance industrial de una forma muy significativa, reflejado en las revoluciones industriales. El mundo también tuvo un avance científico, tecnológico muy importante durante el siglo XIX y también tuvo un avance en el tema del consumo de algunos productos que se puede conectar con el proceso de revolución industrial. Esta idea de avance de la sociedad lentamente fue creando esta idea importante de optimismo y progreso dentro de las grandes potencias del mundo. Acá les dejo un recurso sobre una fuente iconográfica que nos da a conocer esta idea de progreso en Estados Unidos y también nos da a conocer esta dualidad de los que tienen progreso y los que no tienen progreso, estas personas incivilizadas. Sabemos que durante el siglo XIX empieza a surgir esta idea del progreso indefinido por los diferentes avances científicos, tecnológicos e industriales, por nombrar algunos. Surgen dos características importantes en relación a esta idea del progreso indefinido. Primero, el tema de la ciencia y la tecnología, que había tenido un avance muy importante durante el siglo XIX y muchos de estos avances científicos y tecnológicos fueron utilizados en las revoluciones industriales. Lo segundo es el uso de la razón y en la búsqueda de la verdad por medio de la ciencia. Y esto automáticamente nos da una contradicción porque se está atacando, se podría decir, o contradiciendo a las explicaciones religiosas. Se atenta contra lo religioso. Lo segundo es la fe en el progreso. El mundo había tenido un avance significativo, lineal y gradual y lentamente iba avanzando aún más a lo civilizado. Lo civilizado, la verdad, el conocimiento y la ciencia eran importantes para lograr esta idea de progreso indefinido dentro de la sociedad. Acá les dejo el recurso número 4 que nos da a conocer una visión en torno a esta idea del progreso indefinido de la sociedad durante el siglo XIX. Expresiones de este progreso. Primero, el desarrollo científico y tecnológico, que no lo olviden, fue importante en este proceso histórico porque se buscaba la verdad y se usaba la razón. Para esto la ciencia fue importante. La ciencia cuestionaba a la religión, buscaba la verdad por medio de la razón, por la información, y también quería solucionar las problemáticas de la sociedad, ¿ya? Todo lo contrario a lo que había pasado antes. La religión era la que promovía y buscaba darle explicaciones a algunos sucesos que pasaban. Segundo, la ciencia se empieza a subdividir en diferentes ramas que intentan investigar las problemáticas de la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso es que es tan significativa la ciencia dentro del siglo XIX. Entonces empiezan a surgir diferentes miradas intelectuales en torno a esta idea del progreso indefinido. Lo primero es el positivismo, que estaba sustentada con la idea del método científico, ¿cierto? La investigación, experimentación, recopilación de información, análisis, y que decía que la única forma de encontrar la verdad era por el uso de la ciencia, era el único método válido. Lo segundo es el materialismo histórico. Recuerden esta lucha de clases por controlar los métodos de producción, ¿cierto? Y que dice claramente que la historia se estudia de esa forma, ¿cierto? En esta lucha de clases. Lo tercero es el darwinismo social, ¿cierto? Que es una rama que se desprende de la teoría de Darwin, donde estudia las sociedades y nos da a conocer a estos grupos que son civilizados y los grupos que son poco civilizados, y que estos grupos civilizados tienen la opción y pueden someter a los que no tienen cultura para lograr que adquieran civilización y cultura. Podríamos poner el ejemplo de Europa con América Latina, siglo XIX. Y por último está el psicoanálisis en el ámbito de la psicología, principalmente con Freud, ¿cierto? Donde se busca explicar el comportamiento humano, la conducta humana
a través de lo biológico, los instintos y también de la identidad social. Estas son diferentes miradas en torno al progreso indefinido durante el siglo XIX. Esta idea del progreso indefinido fue muy clave para potenciar la creación de este concepto, que es la Belle Époque, desde el año 1871 hasta el año 1914 aproximadamente. ¿Cómo surge esta bella época? Por esta estabilidad que vivía el mundo en torno al desarrollo económico, la estabilidad social y política, el aumento industrial y automáticamente existía una prosperidad económica y que permitió que algunos grupos importantes como la clase burguesa tuvieran tantas riquezas que lentamente ostentaran lujo y entretención, principalmente en su tiempo libre, ballet, teatro, cine, entre otras. También surge esta idea de las grandes ciudades que empiezan a crecer por esta Belle Époque, principalmente ciudades de Europa Occidental, como por ejemplo París, que empiezan a dar a conocer lo que estaba pasando con esta bella época, empiezan a dar a conocer el avance científico y tecnológico también, y son importantes para crear esta idea de optimismo dentro de la sociedad. Esta Belle Époque afectó a gran parte del mundo y también a nuestro país. Acá les dejo el recurso número 12 que nos da a conocer cómo esta bella época lentamente también se fue implementando en Chile en el siglo XIX. Esta idea de progreso indefinido, que principalmente fue muy importante en el siglo XIX, tuvo dos acontecimientos que también la potenciaron. Tanto la primera revolución industrial que estuvo en Inglaterra, ¿cierto? Orientada a la industria textil y también al carbón como principal fuente de energía, como también a la segunda revolución industrial que estuvo principalmente centrada en Europa continental, occidental, sacando Inglaterra, y Estados Unidos, donde principalmente fue una revolución orientada a los transportes, al petróleo y a la electricidad como fuentes de energía fundamentales. Algunas de las características más importantes en torno a estas revoluciones industriales. Primero, nuevas formas de producción, ¿cierto? Se pasa de producir de forma lenta, pequeña, manual, artesanal, a una forma industrial, principalmente con maquinarias y tecnología que se puede conectar con el tema del desarrollo tecnológico en el siglo XIX. También empiezan a surgir nuevas formas de trabajo, principalmente el trabajo asalariado, ¿cierto? Donde estos grupos sociales, estos grupos populares principalmente, van en búsqueda de estos trabajos, estos grandes centros industriales, y empiezan a surgir las diferentes problemáticas que ustedes ya saben, ¿cierto? Jornadas de trabajo extensa, problemas salariales y también poca legislación laboral. También empieza a surgir la transformación del espacio. El espacio se empieza a utilizar en estos grandes centros industriales, empiezan a crecer en los centros urbanos, en desmedro de los centros rurales, y también empieza a lograrse un desarrollo industrial de una forma muy pero muy significativa. Y por ende también se cambia el estilo de vida de las personas, de un estilo de vida más rural a un estilo de vida más urbano e industrial. Y por último, la expansión del mercado. Obvio, empieza a crecer de una forma muy importante la industria y también empiezan a crecer los mercados, mercados tanto locales, regionales como nacionales, y las diferentes potencias quieren implementar el desarrollo de estos mercados porque ayudan al intercambio comercial y por ende al desarrollo económico. Algunos de los factores que explican la primera revolución industrial. Primero, hubo una revolución agrícola, se quería transformar la estructura agrícola principalmente y para eso se implementaron diferentes mejoras en técnicas agrícolas. Primero la rotación de cultivos, también cambiar el tipo de arado de madera a hierro y también perfeccionar el sistema de riego, todo en beneficio del desarrollo económico y también de la eficiencia en el ámbito agrícola. También otro punto muy importante, significativo, es el tema del crecimiento demográfico a través de las mejoras en salud, mejoras en higiene o también el tema de las vacunas que van en ayuda de disminuir la mortalidad y la natalidad empieza a crecer y por ende la población va en aumento. Y si la población va en aumento, se necesitan una mayor cantidad de alimentos para poder satisfacer a esta población y para esto fue importantes estas industrias que van surgiendo con este proceso de revolución industrial. Acá les dejo un recurso que nos da a conocer cómo
tanto en Inglaterra, Gran Bretaña y en Rusia la población fue aumentando de una forma muy considerable a mediados del siglo XIX y también comienzos del siglo XX. Primera revolución industrial fue entre el año 1750 hasta el año 1850 en Inglaterra. El principal recurso utilizado fue el carbón. Los principales recursos naturales también fue el algodón y el hierro clave en esta revolución industrial. Y las industrias que fueron beneficiadas tanto en la textil como en la metalúrgica. Uno de los inventos más importantes creados en esta revolución fue el tema del ferrocarril, que automáticamente ayudaba al transporte y a la conexión de diferentes zonas. Y esto también ayudó al aumento de la producción y el intercambio comercial en Europa principalmente. La segunda revolución industrial fue entre el año 1850 hasta el año 1915, Primera Guerra Mundial. Lugar Europa continental principalmente y Estados Unidos, que era una de las potencias más importantes en el siglo XX, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. El principal recurso energético utilizado petróleo y electricidad hasta el día de hoy, fundamentales para lograr el desarrollo económico. Recursos también utilizados, hierro y acero. Industria favorecida, el transporte militar utilizado en la Primera Guerra Mundial y también la industria siderúrgica, la industria del hierro. Y los principales inventos en esta revolución industrial que hasta el día de hoy perduran y han tenido diferentes modificaciones ha sido el automóvil y también diferentes tipos de aviones. Acá les dejo un recurso de cómo se fue expandiendo este proceso de industrialización en Europa occidental principalmente. Podemos ver cómo empezó en Inglaterra y después pasó a gran parte de los países de Europa, principalmente predominando Occidente. Consecuencias económicas de estas revoluciones industriales. Primero, la industria se consolidó como la forma de producción predominante en el mundo, donde se logró la industrialización y también se utilizó la producción en serie para aumentar la producción de estas naciones, como por ejemplo el Fordismo. Lo segundo es que también se modificó la estructura del campo con esta revolución agrícola, porque el campo era muy fundamental para lograr este desarrollo de las industrias, esta conexión entre el sector urbano y el sector rural. Lo tercero es el fortalecimiento del capitalismo, orientado también con estas ideas del liberalismo económico, que fue clave para lograr el desarrollo económico de estas grandes industrias que estaban surgiendo. Y por último, la concentración del capital. Empiezan a surgir diferentes entidades financieras que fueron fundamentales para esta idea de revolución industrial, como por ejemplo sociedades de acciones, donde diferentes accionistas tenían acciones en una empresa, para la redundancia. Segundo, la bolsa de comercio también importante, donde se compraban y vendían diferentes acciones de alguna empresa en específico. Y por último, algunos bancos que modernos que fueron la base también de los bancos de la actualidad, donde se entregaban diferentes préstamos, donde estaba esta capacidad de ahorro también, todo orientado a las ideas del capitalismo, o sea, poca intervención del Estado y más importancia al mundo privado. Consecuencias sociales. Primero, una explosión demográfica mundial. Se dice que el mundo creció de una forma exponencial su población en el proceso de ambas revoluciones industriales. Segundo, desarrollo urbano en estos grandes centros urbanos por estas industrias que estaban creciendo y también los problemas ambientales que toman gran importancia durante el siglo XX, este uso del espacio, el uso del suelo. Tercero, también surge el tema de la problemática de la cuestión social que también llega a nuestro país, todos los problemas con sueldos, tema de mortalidad, tema de legislación laboral, de que no existían seguros, de estas jornadas extensas de trabajo, y todo lo que conllevaba esta cuestión social, pobreza, hambruna, hacinamiento, trabajo de mujeres y niños, sobreexplotación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, también muy importante, es que surge esta nueva clase social, el proletariado, ¿cierto? La prole, que está dedicada a trabajar para estas grandes industrias y que es afectada principalmente por estas problemáticas de la cuestión social. Por último, comentar también que una consecuencia social muy importante fue esta gran migración que se vive en Europa de sectores rurales a centros urbanos buscando mejor calidad de vida y mayor oportunidad de trabajo.
Algo similar también pasó en Chile desde el centro al norte en este proceso salitero, por dar un ejemplo. Entonces, la clase de hoy día fue lo siguiente: abordamos esta idea del progreso indefinido, donde surge su importancia, algunas características importantes del progreso indefinido, como por ejemplo la mirada intelectual, del darwinismo social, el materialismo histórico, el positivismo, el psicoanálisis. También abordamos las características generales de ambas revoluciones industriales, trabajamos la primera revolución industrial, etapas, segunda revolución industrial y también sus respectivas consecuencias tanto económicas como también sociales. Esta fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, comentario me lo hacen saber. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.